Bueno, tal cual hemos conversado, ya estamos aquí, Gamal, jueves. ¿Cómo estás? No, no, muy bien. Mejor de ahí se da. Tú dijiste muy bien y moviste la cabeza negativo. No, mirando hacia allá. Ah, Sí, mirando y hacia allá. puedes mirar a la derecha que tenemos un invitado de lujo hoy también. Arranca en fa. Lo presento. Oh, pero tiene como... Te noto como con duda. No. Elmer fue mi jefe incluso y mi alumno. Así es. Bueno, tenemos a Elmer González, arquitecto, con un tema interesantísimo. Yo creo que ustedes recuerdan un día que yo hablé de un tema en el que estuve involucrado y trajimos un invitado, que era el patrimonio de las ciudades porteñas de puerto, que es interesante porque en los puertos se desarrolla una vida. Fíjense que esa jerga lunfarda, vamos a llamarle idioma, vamos a levantar la categoría, en Buenos Aires, es porteña, es por esa mezcla de tanta gente diferente, con diferentes idiomas, y se construye un nuevo idioma, que esa vez citábamos un tango, ese que dice que el bacán que te acamaja tenga pesos duraderos. Muy bueno. ¿Y qué más dice? Se dio el juego de remangue cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos de Lotario los tirás a la marchanta como juega el gato maula con el mísero ratón. El gato maula es el gato cobarde que juega con el ratón antes de matarlo y juega abusando. Entonces ella estaba abusando y tirando para arriba el dinero, un dinero que se iba a acabar rápido, porque ella era una mantenida, tenía un bacán que la camaja. Elmer, vamos arriba con un tema también de ciudades. Así es. A ver, ¿qué nos traes para hoy? Bueno, pero tú presentaste a Hermes así como sin decir quién es Hermes y nada de eso. Bueno, perdón, yo sé que tú estás con Hito y Pero Sonó en Industria y Comercio. Tú dijiste Hermes así como que estamos en un No, patio. no, Elmer González. Ah, Hermes González. Sí, ¿quién es Hermes? Sureño igual que tú y que yo. Sureño es de que Barahona. De Barahona. De la República de Barahona. Elmer fue incluso director de la Escuela de Arquitectura en UNIBE, en un tiempo que yo fui profesor. Fue mi alumno y después fue mi jefe, en cierto sentido. Y ahora está en el Ministerio de Industria y Comercio con un amigo muy querido, Hito Bisonó. Yo sé que tú eres director, Elmer, lo que no recuerdo es exactamente el... Director de servicios y proyectos a nivel nacional. Fantástico. Sí, sí. Una gente muy laboriosa, inteligente, emprendedora, con mucho ímpetu. Y hoy nos trae un tema especial también ahora de ciudades productivas. Y él nos explicará de qué se trata y veremos imágenes interesantes. Elmer, por favor. Bien, buenas tardes. Realmente un honor estar aquí con ustedes, con dos sureños, con dos personas que hemos seguido toda la vida. Ya decía que Luisín, de vocación, es urbanista. Ha tratado, no solamente por la experiencia que tiene en diferentes zonas del mundo y ciudades, y tú, Gamal, también como arquitecto enfocado al territorio. El tema de que vengo a tratarles es una serie de temas sobre el concepto territorio. Es importante destacar que el sombrero que tenemos hoy, además de estar en ese ministerio que ha establecido una gestión de interés, es como presidente del Foro de Ciudades de Latinoamérica. Y además nos toca ser el secretario general de la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de Latinoamérica, una entidad que tiene 63 años. Especialmente el tema a tratar es el territorio, que normalmente escuchamos, territorio, pero ¿de dónde viene ese criterio? Y como... Excusa que te interrumpa porque dijiste algo rápido. Cuando hablaste de la palabra serie, este programa pudiera, continuar, que tú vengas otro día y expliques otra parte, claro. ¿A eso me refiero? Sí, así es. No, yo entiendo que los temas normalmente no concluyen, los temas son progresivos. El tema del territorio debe ser progresivo, sobre todo porque enfocarse en diversos hemisferios del mundo es importante asumirlo como serie, y es lo que vamos a iniciar hoy. Hay unas imágenes que vamos a estar mostrando y de dónde viene el territorio, de ese criterio de terrum, que significa tierra, y el ium, que es el resultado. El resultado de la tierra es fundamentalmente el concepto. Bueno, el Mediterráneo es el mar del medio de la tierra. Sí. Porque estaba en el medio entre el imperio cartaginés y el imperio romano, que eran imperios poderosos los dos. Sí. A través de las imágenes, vamos a hacer una analogía del Mediterráneo con el Caribe más adelante. Por ejemplo, en la primera imagen que pudiésemos mostrar,
se puede ver una animación de lo que es el Pangea. Recuerdan que o sea, en historia... Pan es todo y G es tierra. Exactamente. Pero toda la Tierra estaba comprimida y posteriormente con la evolución del planeta fue evolucionando en diferentes puntos. Entonces hay una máxima que dice que no necesariamente todos los resultados, ahí lo podemos visualizar cómo se subdividió eso. Y es específicamente que dice que no todo el producto es similar, independientemente como sea. Ahí vemos, por ejemplo, diferentes continentes que comenzaron a marcar territorios y no necesariamente esos territorios son iguales, los pueblos y las ciudades que los representan. Por ejemplo, las zonas costeras tienen una característica muy específica, diferente a lo que son las zonas intracontinentales o intramontañas. Perdón, ¿tú estás planteando ahí que el mundo estaba unido? Sí, el mundo estaba unido, era un solo continente. Y bueno, ahí se ve la división, Y mira, cómo encajarían los continentes. En un contexto pedagógico, lo primero que hubo en el mundo para los griegos era el caos, que el caos significa desorden, y de sí misma surge Gea, que es la tierra, Así es. antes que Zeus, porque Zeus es un dios olímpico ya, del Olimpo. Es interesante esto, o sea, Gea es la que se crea a sí misma. Entonces, como dicen, el orden de los factores en el caso territorial sí altera el producto. Y lo podemos ver en esta siguiente imagen. Ahí vemos la sumatoria de todos los países y territorios mundiales. Desde el más grande, que evidentemente es Rusia, y el más pequeño, que es el Vaticano, o sea, como Estado, como tema. Pero, por ejemplo, en esta imagen hay algo interesante. Ahí recuerdan la frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. ¿Y qué sucedía con el Imperio Romano? El Imperio Romano, bueno, en este caso están todavía los países, los territorios del país más grande y el país más pequeño. ¿Cuánto hay ahí de esos territorios que existen? De ahí, o sea, los 198 países que están registrados. 198 Sí, registrado 198, ahí. Registrado en ese gráfico. Pero no son 198, son mucho más. Son mucho más, claro. Ahí hay De otros que hecho, son... estados y países conformados hay 215, 220. Sí, 220. Hay otros que son dependencias de otros países. Sí. En la próxima imagen, si pudiéramos visualizarla, vemos esto que recuerden la frase que todos los caminos conducen a Roma. Sí. El trazado vial del Imperio Romano establecido ahí marca necesariamente una condicionante de ese gran territorio que hoy conocemos como Europa. Y es que los romanos en sus trayectos y en sus conquistas trazaban carreteras, a diferencia de los asiáticos y los africanos en ese tiempo. Los africanos en la zona desértica no marcaban carreteras, se manejaban en camellos, caminando por el desierto, y eso hoy tiene una implicación. En la próxima imagen pudiéramos visualizarlo. Un paréntesis aquí, Sí. es correcto, todos los caminos conducen a Roma. Los romanos fueron los más grandes ingenieros de la historia, pero fíjate, ¿por qué se hacen imperios? Por las vías. Por las vías. ¿Por qué el cristianismo prospera? Porque Cristo nace en el Imperio Romano. O sea, Israel estaba dominado por los romanos. Entonces, estas vías permitían la expansión de una fe. O sea, que nacen en el momento adecuado, Cristo, que no nació cuando los griegos, sino en el Imperio Romano. Bien, es importante destacar lo siguiente, cualquier aspecto actual debemos deslindarlo. Siempre hemos conversado sobre geografía. Geografía, don Luisín y Gamal, era la asignatura tal vez preferida de toda la educación inicial y media de otras décadas. Todo el mundo quería saber y estudiar geografía. Pero el término geografía y geopolítica ha ido tal vez cambiando. Y hay un término que es interesante tratar, que es el sentido de la geoeconomía, que es el que define los vectores que los territorios a su vez geopolítica. Deben establecer. La geopolítica tiene más geopolítica y aspectos militares, pero la geoeconomía es fundamental. Y de hecho, una de nuestras propuestas como presidente del Foro de Ciudades es que en los territorios debe haber economistas. Por ejemplo, nosotros en gran parte de Latinoamérica, en nuestros territorios no existe una visión económica, existe una visión mayormente política, no económica que pueda integrar. En el aspecto de la superposición de esos caminos que conducían a Roma, en el 2010,
se estableció las luces y las energías son las que permiten visualizar los territorios más desarrollados. Y esas luces se generó una superposición a donde estuvieron los caminos romanos, y esa es la zona de mayor desarrollo económico actualmente, de mayor desarrollo intelectual también. En toda esa ruta de ese imperio romano se genera lo que es la banana azul europea, que son todos esos países articulados que a su vez componen una serie de desarrollos y calidades de vida. Otros aspectos a tratar en ese sentido es que normalmente nosotros vemos lo que es el mundo, pero ¿cómo nos veían antes? Nos veían esta zona de América como lo que era Antilia, o sea, lo que era el Antilia, el continente perdido, vamos a decirlo así. Y por ejemplo, en una de las imágenes próximas que pudiéramos visualizar, vemos que el dibujo de Antilia era simplemente un rectángulo, así lo percibían los europeos en aquel tiempo. ¿Y eso qué es? Nosotros. Eso era la visualización que teníamos de nosotros. ¿Pero era así o fue que alguien la visualizó? El mapa de Bartolomeo lo visualizaba así, entendiendo en el imaginario, y ese es el planiferio de Rushit, o sea, que marca el otro que vamos a mostrar. Eso era que visualizaban los europeos de lo que era nuestro continente. Es más, ni siquiera visual. Pero del continente de América. Del continente de América. Ahora, Pero un momentico, porque sabes que yo soy de Baní, hay que llevarme un poco lento. O traerte dos mangos. ¿Los europeos cómo visualizaban el continente? ¿Con qué instrumento? un imaginario. Ellos se imaginaban. Ellos se imaginaban de que Ellos había... en ese terreno hay algo. En ese espacio de la Tierra, Hay algo. Sí, hay algo. Y ese algo lo esbozaron conceptualmente. Y por eso que el genovés, para Exacto. algunos un ladrón, salió a buscar a ver qué encontraba. Cristóbal Colombo. Así es. Sí, pero déjame decirte algo, perdón. Herodoto, que yo no lo tendría como padre de la historia, pero Cicerón lo declaró así, porque Herodoto no tenía rigor científico en la historia. El que tenía rigor científico por primera vez fue Tucídides. Herodoto señalaba que el fin del mundo estaba en el Peñón de Gibraltar, en las dos columnas de Hércules. De ahí no se podía pasar porque lo que había eran demonios. Ahora, yo estoy seguro, pero sin duda, de que los fenicios llegaron aquí mucho antes que el genovés Cristóbal Colón. Mucho antes llegaron. Sí, bueno, de hecho, no solamente los fenicios, se habla también de otras zonas mundiales que habitaron América. Pero pueden haber llegado porque lo descubrió fue Colón. Sí, realmente el registro, es que la historia, don Luisín, la cuentan los que son ganadores y los que la registran. La historia necesariamente, y con Gamal hemos compartido este concepto, nos obliga a escribirla. O sea, si no la escribes, entonces simplemente imaginación. Especialmente esta zona, y ya vamos a considerar el tema territorial de nuestra zona, considerado a Antilia, habían historias griegas de las 7 ciudades. Y esa configuración es importante verla en unas próximas imágenes que vamos a mostrar, donde se muestra lo cohesionado que estaba por los niveles del mar. En la próxima podemos visualizarlo. Ahí vemos, por ejemplo, ya una silueta de cómo era Cuba y ese trayecto de República Dominicana. Eso es una medición de las isóbatas del mar, del fondo del mar, en esta región, donde vemos, por ejemplo, todas esas islas del arco caribeño unificadas, o sea, en cualquier esquema científico y académico. O sea, eso fue así. Eso fue así, o sea, se establece que había una diferencia del mar, o sea, de mayor, todavía estaba menos profundo el mar. Se le puede llamar geografía acuática. Sí, pudiera ser. Pero ahí básicamente lo que vemos es el continente opuesto. Vemos, por ejemplo, el marco de la Florida, que no existe. Y vemos, por ejemplo, Cuba, cómo está unificado con la Florida. Si bajamos 500 metros del mar en aquel tiempo, entonces era así la configuración de la zona del mapa. Y es importante visualizar esto, porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros siempre buscamos el tema de analizar mapas, y mapas que no tenían instrumento para realizarse en algunos momentos. En algunas épocas eran mapas idealizados desde un barco, tal vez con unas brújulas, para marcar esas siluetas de los territorios. Pero sí es importante destacar que a partir del entendimiento del territorio, nosotros podemos proyectar actualmente aspectos del futuro. La planificación no necesariamente es
la toma de decisiones futuras, sino en el presente poder planificar aspectos que puedan ocurrir en lo que llamamos futuro. En una próxima imagen quisiéramos mostrar especialmente esta configuración de lo que es esa zona caribeña y latinoamericana y cómo se dibujaban esas son ciudades que vienen de la época precolombina. Y ese criterio precolombino, Gamal y don Luisín, es tal vez algo que subyace en eso. Oppenheimer habla de que basta ya de historias, el periodista. Sin embargo, la historia es fundamental para entender el territorio y para comprender tal vez el sentido conceptual de la misma. En la próxima imagen les voy a mostrar algo de mucho interés y es el continente al revés, América al revés. Esta es una imagen, es una imagen de 1943 de Torres Mejía que tiene un simbolismo fundamental. Y es que él dice que por qué el norte que nos llaman hoy es el norte y por qué el sur no necesariamente es el norte de nuestro punto de vista. Entendiendo que esa base americana, esa base de lo que es América en sí, debe partir de ese criterio precolombino que da la punta de Chile. Y ahí hay un criterio, hasta un poema establecido, pero que marca necesariamente un entendimiento diverso del norte que nosotros nos imponemos. Es que en cierto sentido no existe el norte ni el sur. Esto es un globo. ¿Por qué uno siempre cree de chiquito que los chinos están abajo? O sea, es una concepción filosófica, o tú llamarle a los chinos orientales. El oriente es una ilusión. Yo te voy a decir en qué contexto. Al oriente de China está Estados Unidos. Entonces los chinos pueden llamarle a los americanos orientales. Fíjate, Estados Unidos, los norteamericanos le quedan al este a los chinos, si tú sigues el mapa. Ah, no, pero ellos están a nuestro este, por eso son orientales. Como si Occidente fuera el centro del mundo, eso que llaman Occidente. Es verdad que sí hubo un imperio romano de Occidente, un imperio romano de Oriente, pero eso es como excusa. A mí no me agrada cuando hablan de San Juan de la Maguana y le llaman sur profundo. ¿Y qué fue? Yo nací en un hoyo. ¿Por qué profundo el sur? ¿Porque está lejos de quién? De la capital. O sea, es una expresión que yo no la veo correcta para mí de verdad. Es más, hasta el tercer mundo es una expresión que a mí no me agrada. ¿Y cómo el tercer mundo? El Medio Oriente. ¿Y cuál es la otra mitad? La otra mitad. No, Pero y en este tenor, ¿eso qué significa, eso visto al revés, que tú lo presentas? Conceptualmente se manejó esto en la década exactamente durante la Segunda Guerra Mundial y Mejía Torres, un uruguayo, que estuvo muy vinculado con esa sociedad de vanguardia europea, comenzaba a mostrar desde ahí que nosotros no necesariamente deben ponerse a nosotros, esta zona mundial, se nos debe poner como una parte segunda o secundaria de lo que es América, sino nosotros mismos debemos visualizar las potencialidades que tiene América del Sur. Bueno, de hecho, ustedes dos que han estado en América del Sur, solamente basta con poner un estetoscopio en la educación de América del Sur, en el desarrollo que se tiene, y sobre todo en esa mezcla que nosotros hemos tal vez no resaltado con la debida magnitud, y es el sentido biocultural. Gran parte del desarrollo de América en el arte, en la agricultura, viene de esa condición de lo biocultural, de que está establecido. ¿Cuál es el germen, la génesis de ese? Del término. No, del término no, de ese desarrollo cultural. ¿Quién nos culturiza? Es que había una cultura. O sea, se entiende que nos culturizan los españoles por el sentido tal vez religioso. Pero es que existía una cultura con unos criterios, con unos enfoques, con unos avances. ¿Indígenas? Sí, precolombinos, como lo llamamos, para no ser despectivos en ese orden. Pero en América vemos, por ejemplo, ciudades, que eso es importante destacarlo. Nosotros tenemos realmente en Santo Domingo la primera ciudad de modelo europeo en el continente, pero no es la primera ciudad. Habían ciudades, existían ciudades en diferentes territorios de América. Entonces, esa concepción, ese criterio conceptual marcado en esa cuarta década del siglo XX, realmente marcó o impulsaba el sentido latinoamericano de poder entendernos que éramos diferentes. Bueno, en ese tenor, entonces, establecido la radiografía, ¿no? O la demarcación territorial, se definieron los 5 continentes, nosotros en América y el Caribe. Sí,
Así es. ¿Quién establece los territorios? Los territorios se establecen en este caso por una condición geopolítica. De hecho, en el caso de nuestro sentido caribeño, que normalmente se habla de América Latina, y desde hace unos 20 años se ha acuñado América Latina y el Caribe, especialmente fue definido por diferentes potencias. La hegemonía que buscaban en América Latina, y sobre todo en esta zona caribeña, es tan diversa como que tenemos 5 Caribes. Tenemos el Caribe español, el Caribe inglés, el Caribe francés, el Caribe holandés. Y bueno, esa demarcación geopolítica fue variando por las dominaciones que se tuvieron en los territorios. En el términos de las lenguas parlantes que existen, una gran predominancia es en el sentido español en toda América Latina, Sí. en un 90%, a excepción del gran territorio brasileño y del territorio caribeño. Pero especialmente circunscribir esto en este tiempo, y es parte de la imagen que quisiéramos mostrar, ahora mismo el territorio no puede fundamentarse con bolas de cristal, como en otro tiempo, sino con un rigor científico de estudio, de prospectiva, de geoprospectiva. ¿Cuál territorio? Cualquier territorio. En este caso, el territorio de Latinoamérica y el Caribe. Somos 650, 665 millones de habitantes que recibimos una presión de visitantes extrema de Muy diferentes bien, zonas por eso del nos mundo. hace grandes y pequeñas ciudades. Sí, Antes de llegar ahí, sí. ¿quién hace la demarcación territorial? ¿Quién dice, esto es de Brasil, esto es de Uruguay? Bueno, históricamente fueron las guerras, las contiendas. Todo fue por guerra. Conquistas, sí, fueron conquistas. Pero Puerto Rico no peleó. Puerto Rico, bueno, Y tiene es su parte territorio. Puerto Rico pasa de España a Estados Unidos. Sí, sí. Pero no peleó. Porque si Hubo fueron lucha guerras, intestina, no, Grito de Lara. es por guerra que se consiguen los Sí, territorios. sí, O sea, sí, por conquista. hay que pelear. Por conquista, y se trazaban El caso líneas. nuestro con los haitianos. El caso nuestro con los haitianos es un caso de territorio importante. Bueno, nosotros cedimos territorio. O de posteriormente. identidad. Además, es identitario. Pero nosotros... Identitario. Nosotros... Me parece bien. Nosotros... Palabra nueva. Nosotros... Identitario. Sí, sí, claro, existe. Sí, cómo no. Eso yo soy de Baní. Yo soy de Barahona. Sí. El tema del Pero territorio. perdón, fíjate, Déjame ¿cuál era el anotar sueño eso, de Bolívar? identitario. ¿Cuál era el sueño de Bolívar? La Gran Colombia. La Gran Colombia. Y mira, sería interesante, el presidente Abinader, de una política, reivindica ahora a Núñez de Cáceres, un personaje muy ignorado, lo de la independencia efímera, que va creo que del 1 de diciembre al 9 de febrero, cuando entra Boyer aquí y los haitianos en el 22. Que bueno, cumplimos ahora en el 22 200 años de la invasión, que fue una invasión. Como fue una invasión norteamericana, porque hay gente que dice, no, en abril a los norteamericanos lo buscaron. Bueno, lo buscó un grupito, pero es una invasión. Él no lo logra. Y fíjate qué interesante, Núñez de Cáceres le pide ayuda a Bolívar. Vamos ahora a satanizar a Bolívar porque no lo ayuda. No, porque él tenía un compromiso con los haitianos. Y los haitianos eran nuestros enemigos. Así es. Otros dicen que era un elitista porque no abolió la esclavitud. Yo te dije una vez y te comenté eso. Tú sabes que a posteriori todo el mundo sabe lo que tú debiste haber hecho. Tú cometes una locura económica un día y te sale bien. Dices, oye, este tipo era un visionario. Así es. Y tú cometes una locura económica similar y te sale mal. Es un loco. Porque después que las cosas pasan es muy fácil decir que están bien o están mal. Bolívar no pudo con la esclavitud. Ni Núñez de Cáceres pudo abolirla. ¿Por qué no? Porque no se podía económicamente. El tema de la esclavitud era un tema económico. Tú dirás inhumano, sí, pero había un tema económico, estábamos saliendo de una España Que no boba. era tan simple también. No era tan simple. La historia se juzga, eso es lo que se llama escala histórica. ¿Cuándo pasó esto? Ahora fíjate, Bolívar no logra, Venezuela es Venezuela, Colombia es Colombia, de hecho él muere en Colombia. Y fíjate que hay una cosa que Bolívar enfatizó, concho, ¿cómo se llama este río que es tan importante? El Magdalena. No, hemos estado en el Magdalena. Sí. Ahí me brindaron la viuda de Capaz, un pescado feísimo, pero muy bueno. En la seccional de Girardot de la Universidad, ¿cómo es? Piloto. Unipiloto de Colombia. Y mira qué sucede, hay una escena en que Bolívar, creo que está con Santander,
Ellos dicen, es que este río es la frontera. Dicen, no, este río dijeron los españoles que era la frontera. Fíjate, no, eso es un río. Entonces, así se crean las cosas. El poderoso va trazando cosas. El mapa de África lo hicieron los franceses, los ingleses, los holandeses, lo hicieron a su manera. Entonces es interesante que fue por la fuerza que se van creando los países. Exacto, pero también hay unas condiciones naturales que marcan esa demarcación de territorio. Pueden ser montañas, bosques, biomas especialmente que marcan territorios diferentes, pero necesariamente en gran parte de nuestra historia ha sido geopolítica. Hay un territorio que es la Antártida, que es el único territorio que no pertenece a nadie, no está dominado por nadie, aunque los países están reclamando parte del territorio de la Antártida, pero es un territorio que desde 1971 se ha fundamentado para ser un territorio de investigación, compartido y mancomunado. Ese es el único, don Luisín, de todo el planeta que hasta ahora no tiene dueño. La Antártida. La Antártida, sí. ¿Y quién es el dueño de la Antártida? No tiene dueño. ¿Quién la preside? Hay un tratado, el Tratado de la Antártida, hay un tratado que nadie ¿Vive puede gente ser ahí? dueño. Investigadores. ¿Y de qué Investigadores que comen? van, de lo que le llevan, claro, pero son investigadores de países. ¿Y qué están tienen ellos en establecidos la Antártida? Tierra. Se llama territorio, pero es un territorio, es una zona templada, o sea, una zona de nieve directamente, de hielo. Mire, la naturaleza de nuestro programa los jueves de contenido que es cultural. Háblame de cultura y territorio. Ah, interesantísimo. Me toca la fibra sensible. Sí. Mira, como crítica, nosotros no hemos entendido que los territorios que han avanzado a nivel mundial son los que han apostado a la cultura, los que han apostado directamente al desarrollo cultural, a esos factores que son necesariamente las vertientes que identifican los territorios. Bueno, de hecho, si vemos, por ejemplo, territorios a nivel latinoamericano, como es el caso de La Pampa en Argentina, es la zona más productiva de Argentina, tiene unos criterios culturales muy definidos en producción, en alimentación, en gastronomía, y eso necesariamente fortalece el territorio. Lo mismo ocurre con diferentes zonas de México, con diferentes zonas de Brasil, y sobre todo los colombianos han establecido el sentido de cultura para resaltar los criterios del territorio. En nuestro país, bueno, hay un gran intento que tú de hecho estás encabezando desde el Ministerio de Cultura, pero nosotros, por ejemplo, no hemos potenciado realmente los territorios con ese criterio. De hecho, aquí, ¿dónde se dio la primera independencia? ¿En qué municipio? En el municipio. ¿En San Cristóbal? No No, la Constitución. La Constitución fue en San Cristóbal. ¿Usted Pero dice? el primer grito de independencia fue en el municipio de Los Llanos, en San Pedro de Macorís, que de hecho lo celebran ahí, la primera independencia, primero con Bueno, usted días de dice cuando las antelación. contiendas de confrontación con los Exacto, vecinos. Exactamente. Bueno, y lo mismo ocurre en diferentes zonas. Por ejemplo, voy a circunscribirme a la región Valdesia, que es un tema que quiero tratar desde el punto de vista cultural. Nosotros tenemos en Peravia, y hay que ver a veces la misma toponimia de los pueblos, de dónde viene el Peravia, de Pravia, y circunscribirnos a Baní. Valdesia, que es la región, ahí en la zona de Baní, compartido con San Cristóbal, está la presa de Valdesia. Ahora, ¿qué ocurre, don Luisín? Y tal vez usted no es así, pero hay personas que saben más del mundo, hay banilejos que saben más del mundo que de Baní, porque eso está ahí y es un valor del territorio que pudiese tener tal vez unos criterios de aprovechamiento desde el punto de vista cultural. Está también la iglesia de San Martín de Porres, que es tal vez uno de los sitios menos visitados, hecho de piedra, está en las tablas, usted lo conoce, En las tablas. ese municipio, esa demarcación. Y miren qué interesante, en esa demarcación, en esa condición de San Martín de Porres, de ese elemento religioso, con una inversión piedra a piedra, si comparamos, por ejemplo, una inversión con el Cristo de los Milagros, de una inversión de, me imagino, 2.000 millones de pesos, según escuché la última parte presupuestaria en Vallaguana, hay unas escalas diferentes en inversión, pero con unos valores importantes. Sin embargo, esa zona de San Martín de Porres debemos apostar a ese territorio desde el punto de vista cultural religioso para el desarrollo. Bueno, pero es un tema de cultura y de políticas culturales, porque si no se encamina, nunca va a llegar eso.
Aquí hay cosas curiosas que no se explotan. La iglesita de San Gregorio en Nigua. Sí, Esta es esa es. Sí. Esa exactamente es la imagen Alerta el productor. del San Martín de Porres. Óigame, eso está a unos 45 minutos de la metrópoli. de aquí de la capital. Esa es una visita obligada. Entonces nosotros tenemos que apostar a esto, porque la movilidad económica de ese lugar no puede operar con los salarios que obtienen, que Y solamente eso que ha tienen tenido esa la gente. atención del obispo Masalle, Sí, 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 sí. sí. que ha tratado de rescatar la identidad y la presencia. Te mencionaba San Gregorio porque es el único sitio que hay una virgen con arete. Así. No. ¿Y qué tiene que ver? Eso es africanía. Fíjate, ya es una religión sincretista, es un tema cultural. Y cerca están los ingenios como Boca de Nigua y Diego Caballero. Bueno, la casa de Ramfi, que está ahí, que es importante históricamente, porque ahí es que asesinan a los que ajusticiaron, aparte de ellos. Y es un lugar, excúsame que tengo que mencionar la institución, lo maneja el CODIA, pero óyeme, tú entras ahí, hay malos olores, indigentes, o sea, una casa hermosa esa de Ramfi, que pudiera haber una escuela de formación. Bueno, y definitivamente tal vez lo que expresa don Luisín es esto. O sea, nosotros tenemos que asumir, don Gamal, le toca al Ministerio de Cultura y a Sí. otros más, esa agenda cultural, no necesariamente con efemérides, sino con criterios y proyectos Pero bueno, que puedan ser... Tú estás, vamos a poner en contexto, tú estás identificando que es necesario que exista una política de desarrollo, de explotación cultural de las sociedades con todos sus valores. Así es. Y una conciencia de los ciudadanos. Así es. Nosotros como país debemos entender que en los territorios deben existir vigías del patrimonio, vigías de la Pero eso cultura. está acorde con lo que quieren hacer en Ocoa. Mañana salimos para Ocoa, que lo Pero, sepa, pero están viendo los ocoeños. vamos a ver, ¿sabes que te estoy buscando Claro. la chispa para enquistar, ¿no?, el interés de los televidentes y por ende Sí. de nosotros y por ende de los televidentes? Tú propones que el país se convierta en un ente cultural por completo. Sí, así es. Por región, Por territorio. región, por región y territorio. Las 10 regiones de desarrollo de la Pero aquí República. yo tengo un problema, Sí. que esto lo estoy barajando. Eso le corresponde al Ministerio de Cultura. Pero nosotros estamos en eso. Bueno, Yo me la paso en la carretera y te voy a aclarar. pero- Mire, le quiero decir esto al un público. No, momentito. para el público. Un momentito, ellos están en eso. Sí, lo sé. Sí, no, pero quiero al público motivarlo. Este país está muy bien conectado. El que vive aquí y no conoce el país no tiene excusa. Sí, pero eso es turismo interno. No, pero es importante. Yo lo estoy No, diciendo. no, fundamental. ¿Tú sabes qué pasa, Luisín? Yo recuerdo cuando niño mi papá fue electo gobernador rotario, gobernador en el país. Él viajaba a cada pueblo y conocimos el país entero. Él daba su discurso. Mi mamá no se me olvida que era una mujer de una intuición natural. Mi papá era un intelectual, pero mi mamá no recuerdo. Ella tenía un discurso de memoria, sabía que era el mismo en todos los pueblos, excepto. No estoy hablando mal de ella, mi mamá fue el ser que más me ha querido en la vida. Excepto que ella decía si estaba en Barahona, y le digo la verdad, siempre me he sentido baraonera. Y si era en Santiago, santiaguera. Y ese era el final, lo que ella cambió. Yo le decía, mami, pero respétame. O sea, porque andamos con ella. Y el país era difícil, Luisín. Mira, habían hoteles mal. A veces tengo un pueblo, no encontraba hotel. ¿Te acuerdas que fuimos a Nagua y ese hotel boutique? Sí. Tremendo hotel y Tremendo tremendo restaurante con un chef que trabajó en Mónaco. Tiene un restaurante que se llama El Principado, Johan Nature. Oye, yo me quedé asombrado. Eso es Nagua. Sí. Tú vas, por ejemplo, tú alquilas, por ejemplo, una casa en Sajoma. Y hay mucho que ver. Puedes ir a Monción también a ver el proceso del casabe y eso. Hay cosas interesantísimas. El panecico de Sajoma es una cosa deliciosa. Las vistas que tú ves allá. Cabrera. No, pero Gamal, si nos sentaríamos a identificar los sitios turísticos, estamos sobrados. Y los culturales también. Entonces hay que irse a las ruinas de Engombe por aquí, Así por es. San Cristóbal. Hay que irse en Nigua a otros puntos. Hay un plan con Engome, te lo voy a explicar cuando lo hagamos, para no decir que estamos haciendo cosas que no estamos haciendo. Entonces, tu planteamiento es que los pueblos necesitan su
despabilarse, ¿no? Así es. Para lograr que... Perdón, te voy a interrumpir algo para no pasarlo en Ngombe, perdóname, porque esto es cultural. La palabra Ngombe es una voz bantú africana, Ngombe. Tú lo oyes, que es un sonido que significa ganado. Y fíjate que se ha mantenido desde el siglo XVI ese nombre y todavía le decimos Ngombe. Eso es un tema interesante, o sea, la manera de la nomenclatura de las cosas procede. Pero especialmente con esto que menciona don Luisín, mire, lo que buscamos con esto es que se puedan potenciar los territorios en el orden productivo, ya sea desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de la economía naranja o de cualquier ámbito. Hay otro elemento que tenemos, sí tenemos valores sobrados, pero ustedes habrán escuchado a Nicolás Chauvin, el chauvinismo. Ese soldado imaginario que muestra a nivel mundial el imaginario de hecho que dice que todo lo de mi región es lo mejor. Nosotros los dominicanos somos en extremo chauvinistas. De hecho, ustedes han escuchado la frase que dice Santiago es Santiago, enfocando que Santiago... No, pero hay otros países de América que nos ganan. No, bueno, pero es que no hay país que no diga que ellos son los mejores. Sí, porque es el chauvinismo, pero y no hay aldeanos pueblerinos que no digan que ellos son los mejores. Así los es. gallegos dicen que ellos son los que hacen los mejores cuentos. Y es un cuento gallego. ¿Y los mejores dulces? En Baní. En Baní. Entonces, pero en el Ceibo también, con el dulce Ceibo, de Tula. En Nagua, en Constanza. Entonces, sí, pero de lo que yo quiero sacar el hilo es que eso siempre ha sido así, será así. Cada quien quiere sacar de sí lo mejor. Exacto, pero es así. Lo que yo quiero saber, ¿quién es el calificador para saber cuál es el mejor y cuál no? ¿Cuál clasifica para ser un prontuario de desarrollo turístico y cultural? ¿Quién lo...? Los españoles dicen que en gusto no hay disputa. De ahí surge realmente una de las propuestas que usted mismo la hace. Deben existir ranking necesariamente en términos de las regiones. Bueno, entonces otra de sus propuestas es ranking. El ranking de calidad y el ranking de la usted hablándole a Gamal aquí. Usted vino a nosotros a entrevistarlo y usted que le está entrevistando a Gamal. No, todo lo contrario. Yo no entiendo. Pero eso no necesariamente es del Ministerio de Cultura. Tráigame ese café que estoy aquí medio perdido aquí entre un... Sí. ¿No está interesante? Súper interesante. No, pero continúe. Porque es lo que está diciendo cosas que yo estoy de acuerdo. Pero que estamos años luz. Porque para eso, cultura no lo puede hacer si no le dan dinero. Así es. Y cultura no puede estar solo visualizándose. Están los gobiernos locales. Pero que no le dan dinero. Los gobiernos locales. ¿Los qué? Los gobiernos locales. Los ministerios de cultura que están en los pueblos. No, las alcaldías. El criterio municipal. No, eso. Tiene necesariamente. No tiene fondo, lo tiene todo para los empleos. Para los temas salariales. Es así. Oye, entonces. Aunque mire algo que va con lo que es la conversación del territorio. Ajá. Si se hace el censo, que tenemos 12 años de retraso con el censo a partir del 2010. Sí. Hay territorios que por población van a tener que aumentar sus ingresos. Y eso sí, ahí era lo que mencionaba anteriormente, tiene que existir una visión económica. En las regiones tiene que haber un economista. Gracias. Es más, yo me atrevo a decir que en la región Valdesia, donde está Peravia, San Cristóbal o Coayazo, no hay un economista manejando esto. Entonces, eso tiene que venir. Nosotros estamos buscando recursos. Pero un momentico. Ponemos un economista. ¿Quién lo pone? O el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Para trabajar para quién? Para trabajar en correlación con las alcaldías y visualizar cuáles son los potenciales de futuro. Por ejemplo... Pero mira algo elemental, el Museo de la Ciudad. Ni en Santo Domingo tenemos el Museo de la Villa de Santo Domingo, que le he hablado con Carolina, eso es importante. Claro. El Museo de la Ciudad. Claro. En esa gallera de San Juan, que yo hablé con Jano y dije, tú no sabes lo que son los galleros. Es hermosa la gallera redonda, tiene fuera un mural de Paul Giudicelli del 61. Ayer le hicimos un homenaje a Pérez Montaz. Él contrató ese mural a Paul en el 61. O sea que tiene un elemento artístico de valor. Podría hacerse una pared doble para que el sol no maltrate tanto ese mural cerámico. Y dentro una ruta en círculo para que sepan que fue Palmasola, quién fue Liborio. O sea, lo que te enseña lo que es el pueblo de San Juan, que es el Corral de los Indios, que el primero que lo cita es Schomburg.
a mediados del siglo XIX y le puso ese nombre, por la gente cree que no hay que llamarle plaza que ceremonial. Tú le llamas como tú quieras, Ese no pero es lo ceremonial bautizaron así. de los indígenas, de los Sí, corral pero de fue los indios. Echombo lo llamó cercado o corral de los indios. Y esa geoprospectiva a la que me refiero, de ver el territorio con función de futuro, lo vemos por ejemplo en La Vega. A La Vega en un mes, cuando hay carnaval, claro está, lo visita 1 millón de personas. Cuando, don Luisín, usted sabe de esto más que nosotros. Penosamente no. Cuando una ciudad así elige una sede deportiva, de olimpiada o de Juegos Panamericanos, hay una gran inversión del país, pero esa ciudad se marca en una geografía de desarrollo y de Perdón, productividad. quiero hacer un aclarando. Nosotros tenemos carnaval en grande Sí, ahora, pero hay carnavales que son privados, Elmer. Son privados, no son estatales. El nuestro va y va en grande. Así que prepárense, creo que el 6 de marzo. Sí. bueno, pues qué bueno que va y es importante visualizar en términos de geografía, en este caso, que nosotros como ciudad somos la ciudad de mayor población y de mayor extensión de todo el Caribe. Sin embargo, Barranquilla tiene un carnaval que tiene mayor desarrollo que el de Santo Domingo en términos por Nos lo menos, visitaron, nos hicieron de un mini visitantes en y el esto. vestíbulo del ministerio. Entonces, hay que visualizar la reina de Barranquilla. la proyección del carnaval en ese orden. Eso toma tiempo, pero necesariamente es algo para visualizar. ¿Quién debe hacer eso? Eso lo debe hacer un consenso de Estado. Y aquí nosotros tenemos Mira, no hay economía. carnaval en Río, No hay ahora, no este año. por el tema pandémico. Pero necesariamente, don Luisín, esos son vectores de lo que he venido a conversar hoy. Es que existe en el territorio un criterio folclórico, un criterio carnavalesco como el dominicano, que en el caso de Santo Domingo reúne a todas las regiones y Sí. reúne a otras zonas. Sin embargo, como Estado, y no necesariamente cultura, como Estado, es importante establecer el liderazgo que debe tenerse a nivel regional. Este está dedicado a Cotuí. Estuvo con nosotros Eugenia Torres, que es la directora de Bellas Artes del Ministerio y es también la que está involucrada en el carnaval en Cotuí. Y ha sido, ¿cómo se llama? La reina o en el carnaval. Las marcas de diseño de automotriz, de ropa, buscan a los caribeños por la creatividad genética. Nosotros tenemos una gran, o tal vez la mayor creatividad en términos de carnaval de toda la región. O sea, son factores que están en el territorio que es importante resaltarlo y cohesionarlo. Entonces tú planteas que debe motivarse, movilizarse eso. Sí, claro. Pero en el eso- caso de los carnavales se moviliza. Estábamos parados por la pandemia. Luisín y el batón ballet de Baní. Oh, una joya. Yo fui con el batón ballet en el 74 en zarandunga. Nueva York. Jarandunga. Pero yo los oigo a ustedes y yo estoy de acuerdo, pero who's that? ¿Quién es que lo va a hacer? Bueno, precisamente lo que estamos tratando de hacer, O sea, estimular. el foro de ciudades El foro de Los chuineros de Baní. los dejaron morir, algunos, la gran mayoría. Por ejemplo, No, mire, yo los vi actuar hace 5 meses. Pero una parte ya. el foro de ciudades que va a ser 5 y 6 de marzo en Constanza como ciudad productiva. Y no está muy lejos. 5 o 6 de marzo es unos Que días. vamos para allá. No está muy lejos Constanza. Constanza tiene necesariamente... Vamos a invitar a Luisín un Vamos día. a invitarlo. Mire, el clúster turístico de Constanza dice que ellos tienen 40 años. Yo no tengo duda. 40 años. Aquí hay pocos lugares paradisíacos como Constanza. Así es. El nombre del Pero hotel el Nueva evento, Suiza. hacerlo allá, limita. Ahí es que tenemos que vencer, Valle Nuevo. vencer el sentido de las distancias. Constancia tiene una limitante geográfica, que es una ciudad destino, a diferencia de Baní, que es una ciudad intermedia. Al ser una ciudad destino, usted tiene que llegar solo a Constanza. Ahora, especialmente Constanza tiene que potenciar una serie de vectores que tiene. Uno de esos que usted maneja, don Gamal, es el tema de la piedra letrada. Si pudiera usted... La piedra letrada. No, es una piedra con petroglifo que está en Constanza. Y hay una comisión que trabaja con eso. Nos ha visitado el señor Peralta. Creo que él es Peralta Michel, don José. Sí. Mi amigo que ha escrito muchos libros. Fue un luchador también, un patriota. Y bueno, iremos a Constanza ahora el 5, ¿verdad? 5 y 6 de marzo con el foro. Quiero de decir ciudades. algo ya, para meter algo poético de Atahualpa Yupanqui, de la distancia. Él dice, yo no sé lo que es la distancia, pero yo sí sé que lo único que queda lejos es lo que tú no sabes mirar.
Wow. Muy bueno. Lo que queda lejos es lo que tú no sabes mirar. Bueno, y si yo no alcanzo mi mirada, no es que no lo Pero sé, esto es es, que no lo veo. esto es poesía pura. Tú sabes, yo soy un romántico canalla. Pero era excluyente con ese ¿Cómo excluyente? Lo único que no se ve, ¿cómo es? Yo no sé lo que es la distancia, pero lo único que queda lejos es lo que tú no sabes mirar. Bueno, pero no es que no sabes mirar, Si, es que no no, sabes si tú lo alcanzar. aprecias ya, o sea, no queda lejos. Sí, pero lo que está cerca de ti. Esto es poético, no hay licencia. Entonces, Rubén Darío se equivoca en un poema y Tú confunde a Luis XV con promocionas Luis que XIV. los primeros días de marzo vamos a estar con un foro Exacto. en Constanza. ¿Para qué? Para discutir qué. ¿Qué se gana con eso? Por ejemplo, yo voy a hablar de la piedra de entrada, en el caso mío, ¿A quién se le habla ahí? a un público. ¿Quiénes van a estar El presentes? público objetivo es no solamente los constanceros, o sea, hay diferentes entidades que tienen toma de decisión sobre esto. Está, por ejemplo, una entidad que es ProRural. Pero, muy bien. ProRural necesariamente tiene factores, tiene proyectos para desarrollarlo. Pero lo que decía, el clúster turístico de Constanza nos dice que ellos, los fundadores, que ellos tienen 40 años esperando que este tipo de cosas se pueda realizar. Sí, pero yo voy un paso más allá. Sí. Se hizo. ¿Dónde está el financiamiento para hacer todos esos eventos? Bueno, a partir de ahí entonces se establecen financiamiento a las entidades que son los participantes. ¿Quién lo establece? ¿Quiénes lo establecen? Lo proponemos para el próximo presupuesto. El foro. El foro lo propone. En organismos internacionales. Exacto. En organismos ¿Y nacionales quién paga eso? internacionales. ¿Quién es el garante de eso? De que se produzcan los proyectos. No, el préstamo. Ah, bueno. Tiene que ser el Estado, que estamos en una economía de Estado en este caso. O sea que esto va a depender Se que el con- Estado no, financie. Cuando Pero- tú planificas, se consiguen fondos. Mira, el 22 de marzo, eso es ya mañana, Sí, sí. inauguramos un congreso, le íbamos a llamar arquitectura vernácula del Caribe, del Gran Caribe. Lo que pasa es que la palabra vernácula en otros países del Caribe significa otra cosa. Iba a ser arquitectura en madera en el Gran Caribe. Le pedí ayuda a Esteban y a Virginia, a un grupo. Los fondos vienen de la Unión Europea, pero tú le llevas un proyecto a ellos y lo financian. Fíjate, hay instituciones dispuestas a financiar, pero hay que llevarle un proyecto. Aquí vienen como 20 invitados de otros países para el 22 de marzo. Figuras de Madrid hay varios, pero principalmente del Gran Caribe, que estamos confirmando, faltan poco por confirmar, de instituciones como World Monument Fund, está el ICRON en Madrid, el Ministerio de Cultura está involucrado en España. Nuestro Ministerio de Cultura es el anfitrión, o sea, nosotros conseguimos la sede. Está aquí el ICOMOS y el CARIMOS. Son muchas instituciones. Y las universidades con la ADRU, que vamos a tratar de socializar para que vayan a Esa es la estudiar. Asociación de Rectores. Sí, pero ellos lo van a mover para que vayan cupo limitado a tomar ese congreso de 4 días, 22 al 26 de marzo, de arquitectura en madera, porque se está perdiendo. Viene un ciclón, maltrató esa arquitectura, vamos a llamarle vernácula. ¿Qué pasa? Que ese individuo no entiende, no tiene la conciencia, con excepción, porque está trabajando en un programa cultural. Él no entiende que esa vivienda tiene un valor, sino que a él le da estatus una casa de blog con zinc. El zinc, si no tiene un plafón en el medio que le crea una cámara de aire, es infame, insoportable. El calor. La yagua es más generosa. Aprendí algo nuevo que no sabía, el tejamanil. Yo estaba seguro que el tejamanil era la técnica, trabajar estiércol de vaca con los... No, tejamanil tiene otro nombre que sí es taíno, esa técnica. El nombre creo que es bejureque, algo así. Pero fíjate, exacto, el tejamanil es la teja trabajada manual. Cuando tú haces la teja con las manos, de ahí viene tejamanil. Tú usas eso en el Caribe y no te entienden lo que tú crees que estás diciendo. No están haciendo señas, Luisín, para unos compromisos comerciales. Sí, y yo hacerte ver que he querido insistir más en esta parte porque hoy voy a estar nada más en la primera parte para organizar ese tour que tenemos en Ocoa, Ocoa. San José de Ocoa. Decir que no, me pierdo la segunda parte, pero que nos den un minutico para yo querer ampliar un concepto más. Miren, estas cosas son muy importantes. Confieso que me fascinó más la primera parte, el origen de la Tierra, Sí. Egea. ¿Saben por qué?
Porque las teorías del nacimiento de nuestras demarcaciones son sobre todo mucho más interesantes, sobre todo cuando vienen definidas sobre la base de cuáles eran glaciares, cuáles eran, pertenecían según la configuración de los territorios. Pero me llamó la atención algo que dijiste, de que todo era uno solo. Sí. Me muero por saber cómo se dividió los 5 continentes. Si fue un asunto de la naturaleza, Sí, claro. si fue un asunto de la descomposición, como se fue manifestando. Los volcanes. Interesante, los volcanes, Sí. que están marcados por zonas muy volcánicas. Ahora, no tenemos esa proliferación de volcanes, pero sí hay territorios. Aquí en hubo Centroamérica, volcanes, definitivamente. en Centroamérica. y aquí no hubo. Guatemala no sale de uno. Así es. Ahora bien, Yo me caí al suelo en Heridas, un mareo que me dio 3 kilómetros para arriba. yo todo esto te lo vengo diciendo para terminar diciendo, ¿por qué la isla de Quisqueya, la bella Santo Domingo, fue tan pequeña? ¿Qué pasó ahí? Ahora, esto no es una isla tan pequeña, ¿verdad? No. 48.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pero mira Puerto Rico, La isla mira como isla son Jamaica. 74.000. Bueno, porque ahí están los vecinos. Ah, sí, sí. Pero bueno, al final del día, lo que he querido manifestar mi complacencia por ese tema que me luce sumamente interesante. Entonces, en el fondo, lo que ustedes plantean es que desde la perspectiva del foro, de la entidad que dirige, usted toca la campana, llama la atención para que se especifique y se difunde más la agenda cultural. Así es, cultural y productiva. Y productiva. Y creativa de las regiones. Pero al final, esto era lo que quería provocar. ¿Usted a quién le está llamando la atención? ¿Al gobierno? No. Le estoy llamando la atención, le estamos llamando la atención, no solo al gobierno, sino a los mismos habitantes y pobladores de esto. Por ejemplo. Pero eso hay que coger, Por eso hay ejemplo. que coger un bate. No, mire O qué eso hay que simple. coger una campaña Mire permanente. mire una alerta que voy a hacer hoy en el programa. Mire qué importante lo que vamos a hacer en Baní, que después lo estaremos organizando. Baní está en el pronóstico de una circunvalación. O sea, sale Baní como ciudad de un flujo interregional muy próximo. Entonces, se está haciendo el proyecto, pero no existe una planificación desde el punto de vista productivo de una nueva vía. No, pero eso se lo puedo yo decir. Eso diga. es, ¿verdad? A lo que coja mi bon. Pero entonces ahí nosotros tenemos que Porque proyectar. pudo haber sido por la parte norte. Pudo haber sido por la parte norte. Y pero dicen que es más productiva. cuando usted saca O más corta. los 19.000 vehículos que cruzan en esa vía al día, viene un impacto económico, necesariamente en la ciudad. Entonces, ante eso es importante anteponerse y sobre todo proyectar. Bueno, mira, yo quiero, frente a cualquier duda, manifestar mi complacencia por este tipo de inquietudes y de propuestas, porque al final, si no lo puede hacer el gobierno, entonces que se plantee sobre la mesa que alguien está, una entidad, un grupo está reclamando todo esto. Y lo veo muy bien, ¿no? Son penas de que solo me queda la duda del dinero, porque todo esto no es simplemente proponer, es cambiar. Así es. Por ejemplo, el ridículo presupuesto que tiene Cultura, el Ministerio de Cultura, no puede hacer nada de esto, porque es un presupuesto muy limitado, ¿o no? Lo es. Ahora, fíjate de Entonces, ¿cómo vamos a llegar a Roma? Pero mira, yo te hablo- Espérate, contésteme esto los dos. ¿Cómo llegamos a Roma? Pero nosotros estamos haciendo cosas. No, pero yo no estoy diciendo Pero, eso. no, perdón. Pero te la mencioné Sí, claro. sin hacer esa inversión. No, pero yo estoy claro. Viene, no puedo decirlo en Pero televisión, viene algo en grande, lo sabrás a fines de marzo que está ahí mismo, en grande, con recursos del sector privado, porque aquí hay gente con la intención de aportar. No tiene retorno material eso, es que lo quiere hacer, son muchos millones, pero los va a invertir. ¿Qué hace el ministerio? El ministerio, bueno, yo estoy metido de cabeza ahí, hoy estaba yo trabajando en eso. Le dije, milagro, yo estoy en dos ministerios ahora. ¿Por qué? Porque el que dirige eso y el que lo va a aportar de una familia específica, que no son los que quizás muchos están pensando ahora, él fue allá, préstame a más, o sea, y yo estoy metido de cabeza en ese proyecto como Ministerio de Cultura.
Ahora, cuando hay que buscar 50, 60 millones, es un poquito complicado. Si yo con esos 60 millones, lo que haríamos es comprar las vitrinas del Museo del Hombre Dominicano, que nos la entregaron sin ni una. ¿Me entiendes? Y eso viene. Y eso viene. Bueno, vamos a la pausa. Estamos aquí en una interesante conversación con el presidente del Foro de Ciudades, pero sobre todo conversando con lo que es la planificación. Ya en esta segunda parte, que reitero, me excuso, viene una conversación sobre lo que es el sector de Valdesia como propuesta para saber qué cosas hacer y qué cosas identificar, sobre todo ahora que va a recibir el beneficio en los próximos meses de una circunvalación, una vía que va a descongestionar la ciudad, la saca por la periferia y eso hace que todo ese tránsito pesado, liviano que va hacia el sur, pueda pasar por una zona sin afectar el movimiento citadino de la ciudad. Regresamos en breve, esto es El Poder de la Tarde. Te veo mañana en Ocoa. Bien, amigos, estamos de nuevo con ustedes. Esto es El Poder de la Tarde, pero realmente los jueves son especiales. No son especiales porque yo esté aquí, pero son jueves de contenido, un contenido cultural. Y hoy estamos entrevistando al arquitecto Elmer González, que ha tenido muchos títulos y muchos cargos, pero ahora estamos hablando del territorio. Él es presidente de un foro de ciudades. Y estamos tocando ese tema. Elmer, quedamos con el tema de Valdesia específicamente. Sí. Es importante destacar lo siguiente. La República Dominicana está compuesta por 10 regiones de desarrollo. Una de estas es Valdesia, que compone 4 provincias que a su vez constituyen un enfoque medular para lo que es el desarrollo del país y que están en condición muy próxima a lo que es la zona metropolitana. Valdesia, y así como mencionamos, contiene entre sus provincias la provincia Peravia, donde está la ciudad de Baní, que es dentro de las 10 ciudades de República Dominicana, es una de las 10 ciudades de mayor empuje económico, por una condición productiva, por una condición de las remesas, pero también por la laboriosidad de su gente. En esta región el pronóstico es que hay un impacto en los próximos 2 años de una circunvalación, como mencionábamos anteriormente, que extrae de la misma ciudad, de ese tránsito de ciudad, un tránsito interregional de unos 19.000 vehículos, o sea, en semana. Esto quiere decir que va a tener que surgir un nuevo criterio económico, un nuevo criterio comercial, pero sobre todo es el momento preciso para comenzar a identificar nuevos criterios de productividad que están ahí y que subyacen en esa provincia. Uno de estos tal vez es el concepto ya mencionado, barajado para otras regiones mundiales de lo que es la economía naranja. Hay talentos en Baní, en diferentes áreas del sentido creativo que deben ser necesariamente potenciados. Como la artesanía. La artesanía, la música, o sea, mira. Bueno, los dulces son un tema, porque los dulces son un saber hacer. O sea que es un patrimonio inmaterial. No importa que te lo comas y te sepa bien, es inmaterial porque es una habilidad que se transmite por generaciones. Así es, pero fíjate que además de ese sentido gastronómico de los dulces, Baní constituye el territorio nacional de mayor producción de mango de exportación. Y bueno, a veces uno solamente conoce una sola variedad, que es el mango banilejo, pero existen 35 variedades de mango diferentes, que son rubros de importación. Habla con Hipólito Mejía, tú vas a encontrar 200 variedades. El presidente Hipólito tiene un expertise tremendo en Me ha brindado unos mangos, tú crees que tú estás comiendo un melocotón, una cosa increíble, un sabor extraordinario, también híbridos. También él me explicó cómo a veces se ve una florcita y te crea una cosa nueva en cuanto a...
Hace unos años me tocó por invitación, bueno, con la Fundación Erwin Walter Pan, Fuimos juntos. de visitar esa casa de Hipólito. Y bueno, además de los mangos, los aguacates. Hay unos aguacates que son increíblemente buenos. Él ama la agricultura. Y bueno, necesariamente visitar esa casa, agradecido de esa recepción. Creo que la diseñó Wincott. Agradecido de la recepción del presidente, ahí nos acompañó nuestro amigo don César Cedeño. Ir a esa casa y comer sancocho y comer aguacate. Así es. Él es dominicano, sí. Tú sabes, Elmer, que asistí en estos días, no es lo mismo, como todo el territorio productivo. Mi querida amiga, ella y su esposo, Maribel Jacín, la esposa de Chago Jacín. Chago dirige el Servicio Nacional de Salud, el SENASA, perdón. Sí. Y ella está en la Fundación Reservas del País. Entonces esa fundación tiene un programa de vivienda productiva que es interesante. A mí me agrada porque no es algo paternalista, no es el Estado regalando algo, no. Es que el padre y la madre tienen el orgullo de que están trabajando y produciendo para levantar una familia. Y eso no tiene precio, eso le da un sentido de dignidad, que no es sencillamente la dádiva. Entonces tú eres bueno, hay una señora buena haciendo dulce de coco en Engombe. Ellos le hacen un préstamo blando, esa señora compra una máquina, oye, y se le vuelve una industria. Entonces trabaja menos y gana más, fíjate, se vuelve una emprendedora. Incluso puede ser un colmado, como un ejemplo así, una zapatería modesta en el campo. El tipo arregla zapatos, tiene una habilidad, su hijo arregla zapatos, su esposa arregla zapatos, pero le dan los insumos y te crea ya algo que le acelera la producción, le acelera la reparación de los zapatos. Uno antes reparaba. Yo no sé si tú naciste en una cuna de oro, Elmer, pero en mi casa... Tú sabes lo que yo sufrí hasta que yo le pasé a mi hermano Eri de tamaño, debe estarnos viendo. Oh, pero Elmer, yo nunca tenía un saco nuevo. El que dejó Eri, o sea, el que dejó Eri. Y uno llegaba al punto hasta de bajarle el ruedo. ¿Tú te acuerdas? No sé si pasaba igual en Barahona. Sí, en Barahona lo mismo. Nosotros comprábamos ropa para las fiestas patronales y a veces para la Navidad, y eso era la camisa que duraba todo el año. Sí. Eran costumbres de nuestros pueblos. Pero mira, especialmente este proyecto que es una cultura desechable la que vivimos. Ese proyecto de zonas productivas, de esquemas productivos que tiene esa Fundación Reserva. Me voy a poner el sombrero un poquito del Ministerio de Industria y Comercio MIPYMES, que ha desarrollado toda una agenda industrial y de las MIPYMES en el país. Los territorios tienen que avanzar a través de las MIPYMES, de las pequeñas y medianas empresas. Y especialmente voy a poner un ejemplo de una de las ciudades donde vamos, que es Constanza. En Constanza hay un lugar que se llama Fresas Ariyama. Fresas Ariyama es una zona, un territorio de producción de fresas. Y bueno, ahí sentados los propietarios de esa localidad comenzaron a ver que la gente pasaba a ver las fresas y generaron entonces un centro de interpretación de las fresas. Y para decirte que hay que hacer citas con un mes de antelación para ir. O sea, eso es... Me brindó una fruta que yo no conocía, kokisato, en japonés. En Constanza. Sí. Esa es la colonia yo no lo veo japonesa. hace años, pero una persona muy especial. No sé qué será de él, a lo mejor nos está viendo. Hay una buena colonia española y una buena colonia japonesa. Sí, así es. Terukiwaki, que está allá, que estudió sí. conmigo en La Salle. Y yo hasta le dije, pero ven acá, vamos a un museo japonés aquí. Yo no estaba en cultura. Voy a retomar el tema ahora en Constanza. O sea, porque me dice él que hay gente que conserva equipos de labranza de la época de Trujillo, que esos japoneses usaron. Sí, así es. Trujillo tenía una ley racista, en los años 30 la lanzó, que él iba a permitir una cuota de inmigrantes que vengan. Ahí vinieron los judíos de Sosúa, Sí. a pesar de que yo creo que Trujillo al principio simpatizaba con Hitler, incluso llegó a dejar los bigoticos esto, pero después para congraciarse con los americanos, norteamericanos, le declara la guerra. Pero tenían que ser blancos. Sí, así es. Él quería blanquear la raza y trajo mucha gente blanca. No podemos ocultar eso. O sea, un proceso, un plan de blanquinización se llamaba. Y de hecho, en la zona sur, en esa zona fronteriza de Independencia, Jimaní, ahí se asentaron colonias húngaras. Bueno, de hecho, mi madre fue fundadora de la colonia húngara que está en el municipio de Mella, muy cerca de Duvergé. Pero especialmente esto que buscamos es que las regiones dominicanas
puedan vectorizarse a los criterios productivos, no solamente a los criterios, a los entendimientos de considerar el salario del Estado como el único ingreso. Hay zonas que tienen un potencial y podemos evidenciarlo. Voy a decir de las ciudades que vamos a tratar. Vamos a tratar durante todo el año, además de Constanza, Baní y todo ese desarrollo de Villasombrero, Las Tablas, Matanzas, Paya. Vamos a tratar Cotuí, y ese es un tema de interés, ¿no? Cañafistol. Cotuí, mira, en Cotuí es el primer lugar de América que se hace minería. 1513. Existen los cimientos. Hay algo con Cotuí, eso viene. Es que no es tan sencillo hacer las cosas. Y están los cimientos de la iglesia, está el cementerio, ahí donde está la barra y Pueblo Viejo. Ahí había oro. El problema es que los aborígenes nuestros, no es el tipo de oro que tú consigues en el agua, lo que lo sacas con una... No. Es un oro que la barra sabe explotar, porque necesita de una tecnología que ellos no la tenían. Entonces, se explotó oro ahí, ellos saben que había oro, pero fue limitado, ellos no pudieron seguir. Y ahí es que se van al Perú, por ejemplo, sí. Bueno, buscando el dorado. Precisamente está, mira, tú mencionas a Cotuí, y entonces Cotuí tiene otros potenciales. Lo vemos solamente con el oro, pero está ese mismo sentido de la presa, que es de la presa de mayor dimensión de toda la región. Claro. Si vamos, por ejemplo, a la zona de San Cristóbal, La Toma es la primera zona de represa de todo el continente, represado como represa directamente. Y así cada una de las regiones. Imagínense, por ejemplo, el caso de Polo Barahona, unas condiciones climáticas, unas condiciones productivas, que, o sea, por cierto, se genera el Festival del Café, como se genera en zonas de Colombia, pero exactamente concatenar los aspectos productivos de esas regiones es lo que nosotros buscamos. De igual manera, la ciudad de San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís debe asumir un liderazgo regional que todavía no tiene. Ha sido subyugado por La Vega en muchos casos como ciudad, pero cuando vemos esos componentes, esos servicios e infraestructura urbana que tiene San Francisco de Macorís, vemos realmente un desarrollo. De hecho, en San Francisco de Macorís hay un restaurante que me encanta, se llama El Patio, que tiene el menú más grande de todo el planeta. Es un menú que tú, leyendo el menú completo, te pasa a lo mejor media hora leyéndolo. Más que Andrés Carne de Rey. Más que Andrés Carne, bueno, más que Andrés, bueno, de hecho. Que es un libro eso. Ahí hay una terminología importante del plátano, que el plátano es uno de nuestros vectores o rubros de interés. En ese restaurante de San Francisco de Macorís hay mofongo, doble fongo, triple fongo y cuádruple fongo. O sea, tienen diferentes características para que tú veas lo extenso que es. O sea que en sentido general, el potenciar las regiones, bueno, un caso a mencionar de manera directa es el caso de Boca Chica. A nosotros nos toca ser consultor de las Naciones Unidas sobre el tema del desarrollo en Boca Chica. Boca Chica es una ciudad olvidada, o sea, que nosotros la estamos pasando a 120 kilómetros por hora por la autopista de las Américas. Y esa era la playa de los ricos. Esa era la playa de los ricos de aquí. De hecho, lo que nosotros perdimos con las últimas 2 décadas de lo que era la matica era un sentido aspiracional del citadino, del capitaleño. Voy para la matica, y se decía lo que se hace en la matica se queda en la matica. La matica era un zoológico que muchas veces la gente no lo sabe, era un zoológico. Había mono. De hecho, en este caso Boca Chica tiene unos elementos territoriales que ojalá otras ciudades lo tengan. O sea, tiene un aeropuerto, tiene 2 puertos, tiene una infraestructura vial, tiene una infraestructura turística de gran interés y escala. Sin embargo, vemos cuando una zona planificada, como es el caso de Isla Margarita en Venezuela, tiene mayor desarrollo, precisamente porque se ve desde un sentido productivo. Entonces, el concepto especialmente de ciudades productivas tiene mucho que ver con nuestra realidad latinoamericana. Mira, el mismo Telamá, que es un tema de visita, bueno, lo han rodeado con el Hotel Nuevo, pero ese hotel era emblemático en nuestro país, diseñado por el padre de la arquitectura moderna dominicana, Guillermo González Sánchez. Tenía un valor, yo recuerdo la hamaca, era fantástico, o sea, una arquitectura extraordinaria. Así es. Bueno, ha sido la hamaca ese recipiente arquitectónico que existe como en otras ciudades de Latinoamérica y el Caribe. Pero especialmente vemos, por ejemplo, las asimetrías que existen en Boca Chica. En una zona usted está en restaurantes de lo que se llama el primer mundo y 500 metros ves entonces una degradación
de la misma trama. Del yaniqueque, el pescado frito. Bueno, el yaniqueque de Boca Chica es reconocido internacionalmente. El pescado frito de Boca Chica, ese seudónimo. Tiene el nombre de Boca Chica. Pescado frito de Boca Chica. Lo puedes pedir en un restaurante con ese nombre. Es un a mí elemento me gustaría que territorial. producción, porque estamos en vivo, esto es interactivo, y pueden tener inquietudes del público, que se pusieran los teléfonos en producción para que el que pueda llamar, quiera llamar, cualquier inquietud, opinar, aportar. Tenemos un público muy selecto que aporta muy bien, opina muy bien. Continúa, Elmer. Y bueno, con esto de las llamadas y de la interacción es importante, porque precisamente lo que busca el foro, cada dominicano, cada ciudadano, no importa de la región, siempre visualiza prospección o geoprospectivas de sus regiones, pero se queda simplemente en el imaginario, no se plasma en un perfil de proyecto que pueda ser estructurado y, como decía don Luisín, tal vez financiado. Especialmente lo importante es a lo mejor algunas opiniones que puedan decir o mostrarnos o preguntarnos sobre aspectos de desarrollo que tienen nuestras regiones dominicanas. Mira, ya el cazabe se está exportando a Europa y es interesante. El cazabe es un patrimonio inmaterial de mucho valor porque viene de la época prehispánica. O sea, ya se hacía cazabe aquí. Y esto es algo interesante, o sea, como ya es una porque cuando mencionamos unción ahorita, eso es una industria. A esto me refería anteriormente con lo que es el concepto biocultural. Ahí tienen los teléfonos en pantalla, estamos en vivo y pueden llamar. Elmer. El sentido biocultural que han desarrollado otras regiones, o sea, temas que vienen de criterios indígenas en otras regiones han sido mezclados y han sido potenciados como esto, pero nosotros necesitamos lograr en el país que esos yacimientos, esos esquemas creativos puedan ser establecidos en MIPYMES y con el criterio de exportar. Exportar no es tan difícil como la gente piensa, de hecho, ni siquiera se paga por exportar y hay una cantidad de facilidades que se dan a quien quiera fabricar y exportar. Por lo tanto, hay aspectos en nuestras regiones que ya deben visualizar nuevos mercados, nuevos nichos. Además del nacional, del mercado nacional, hay un mercado caribeño que está ahí. Tenemos una llamada. Buenas tardes, buenas noches. Baja el volumen, se pueden bajar el volumen del televisor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, oyendo esta elegancia de programa. Yo quiero... Se puede bajar el volumen del televisor. Buenas noches. Por favor. ¿Cómo estás? Muy bien, oyendo esta... Ve ese retorno por el volumen. Dinos, sí. Yo quiero saber a qué nos atan esos fondos europeos para ese proyecto que Canal está explicando. Porque casi siempre los fondos europeos tienen ataduras. ¿Tienen qué? Ataduras. Sí, ataduras y límites. Mira, lo que pasa es que uno se entera de las cosas, pero hay que estar alerta. Hay una institución española, con sede mundial, y la sede en Madrid yo sabía que había aplicado para unos fondos, pero fíjate, si pasa marzo se pierden los fondos, son capítulos presupuestarios y hay que moverse. Mira, uno ve fácil los congresos y cosas cuando están hechos, pero es un estrés. Nos acaba de pasar un problema ahora, el espacio que teníamos reservado, pero se va a resolver con otro espacio. El aire se daña. Ay. Tú dices, no, pero eso no es nada un aire. Bueno, lo es y no lo es. Con el tema de la transparencia, ahora eso tiene que ir a licitación pública. Pero nosotros tenemos 20 y pico de días. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando otro lugar. Entonces, eso es cierto, pero hay que ponerle a eso corazón, ímpetu y decidirse a hacerlo. Buenas noches, otra llamada. Sí, buenas noches. Sí, buena. Sí, Estoy llamando para hacer un comentario. claro. Te escuchamos. Buenas tardes, muchas felicidades por su programa, me encanta. Qué bueno. Y lo que me gustaría es que mencionaran algunos aspectos de desarrollo de la ciudad de San Pedro de Macorís, porque yo sé que tiene una gran historia. San No, Pedro, tú me pero provocaste. A mí tiene también. muchísimas necesidades de desarrollo. Qué bueno. Mira, te voy a dar un dato personal, después él merece el invitado. Mi tesis doctoral fue sobre el centro histórico de San Pedro de Macorís como un modelo, porque San Pedro fue la capital económica y cultural de este país a principios del siglo XX,
Y yo lo que te digo, te voy a hablar de arquitectura nada más. Óyeme, que me alegro mucho que hayan adquirido el edificio Morey. Sí. Estamos en el proceso también de lo que damos asesoría, mandamos un arquitecto restaurador de restaurar ese edificio. Yo subí arriba creo que andaba con Jesús Musi y Josecito Jacín. Me dio grima, Elmer, cuando fui hace unos años. Había hasta un árbol en el último piso que se había desarrollado con el sucio del... Wow. Que se podía desplomar. Mira, en San Pedro están todos los estilos importantes arquitectónicos. Eso tiene un torreón victoriano, por ejemplo. Tú tienes la Casa Armentero, que es renacentista. Tú tienes la oficina de Porfirio Herrera, que es Art Nouveau. En la clínica del doctor Alán tú tienes Art Deco. Tienes románico y gótico en la iglesia de allá. Tengo otra llamada. Entonces el potencial de San Pedro es tremendo. Pero San Pedro perdió importancia con Trujillo, definitivamente. Dicen que había un resentimiento con un tema, pero bueno, buenas noches. Sí, buenas. Sí, Sí, buenas. sí, te estamos escuchando. Eso aparte de los patalengojas de amable. Te escuchamos. Baja el volumen del televisor. Si me escuchan. Sí, perfectamente, pero baja el volumen. Sí, que estoy muy interesado en saber si van a tratar algún tema de Boca Chica y para integrarlo, porque somos un grupo comunitario y nos interesa mucho todo este tema. En Boca Chica hay gente trabajando en temas culturales, yo lo sé, Elmer. Sí, mire, el caso de Boca Chica es muy especial, como decíamos. Es una ciudad intermedia que ha sido en las últimas décadas tal vez olvidada en el interés que tiene. Las condiciones ambientales que tiene Boca Chica, no solamente como playa, sino como municipio ecológico, son bastante fuertes. De hecho, esa laguna arrecifal que se llama Boca Chica es muy sui generis en todo el mundo, y así lo dicen los visitantes. Tal vez en el caso de Boca Chica hay un tema del multinivel, de la coordinación de inversión, que es importante que lo maneje. ¿La Caleta le pertenece? La Caleta sí, la Caleta es un distrito municipal, tiene un director de ayuntamiento de lo que es Boca Chica. Boca Chica es un municipio de la provincia de Santo Domingo. Sí. Pero miren qué interesante, el tema de Boca Chica es tal vez, y es una de las ciudades donde vamos a desarrollar el foro de ciudades, es tal vez, y sin tal vez, es la ciudad que tiene, es una ciudad global y no lo sabemos, tiene aeropuerto, tal vez el de mayor renombre del país, el segundo en flujo de visitantes, tiene 2 puertos, tiene una cantidad de infraestructura industrial, pero a la vez tiene un componente turístico de interés. O sea que sí, más adelante, si ustedes entran a la página de Instagram del Foro de Ciudades, van a poder ver para cuándo está programado ese foro en Boca Chica. Y hubo hallazgos de patrimonio subacuático También en la Caleta con los buzos. Bueno, ahí están los teléfonos en pantalla, pueden seguir llamando. ¿Qué más? Yo quiero complementar algo con lo de San Pedro de Macorís. Sí. Y es también una visualización directa que debemos tener los dominicanos. Naturalmente, o sea, cuando uno ve el patrimonio arquitectónico de San Pedro de Macorís, de esas primeras 3, 4 décadas del siglo XX, es muy fácil evidenciar que era una de las ciudades de mayor empuje, no solamente del país, sino de toda la región caribeña. Comparando esto tal vez con zonas como La Habana o como alguna zona de Miami, no solamente por el desarrollo arquitectónico, sino económico. San Pedro de Macorís en los años 80, y ahí tenía yo familiares que residían ahí, me llevaban desde niño. San Pedro de Macorís en los 80 generó un polo académico de interés en el país con la Universidad Central del Este, donde diferentes personas de países, Miami, Cuba, Puerto Rico, asumieron esa ciudad como si fuera una ciudad de desarrollo en el orden académico. Yo creo que es importante poner ese estetoscopio de una agenda urbana. Sé que hay una joven que es nuestra amiga, sí, hay una llamada, en la planificación urbana de la ciudad. Es importante visualizar y resaltar los valores gastronómicos, los valores arquitectónicos, pero sobre todo los valores de ciudad intermedia. Hay una gastronomía cocola. Así es. Y también, bueno, el caso Mechazurra, cubano, tengo que mencionar la casa de la familia Casanova, que no es Mudéjar porque me ahorcan, son gente que yo quiero mucho. Entrevisté a doña María, me enseñó el día de la inauguración de la casa, ella tenía 6 años y ella murió de vieja. Hay una llamada, buenas noches. Buenas noches. Sí,
Mire, le habla el profesor Isidro Castillo. Y yo quisiera que nos hablen algo sobre Montecristi y su desarrollo arquitectónico, cultural y todos los recursos naturales que tiene. Miren, recursos naturales que penosamente algunos lo han depredado. Hay un patrimonio subacuático extraordinario que se ha sacado de Montecristi. Lo que pasa es que no es tan fácil controlar las bellaquerías de alguna gente con respecto a esas piezas que son valiosas. Frente al bueno, el reloj es un elemento clave, diseñado por un francés que alguien me mandó y me dijo que fue Gustavo Eiffel, no, pero fue un francés de mucho nivel. Y en la esquina está la Villa Doña Emilia, que es importante, importantísima arquitectónicamente, es una arquitectura victoriana. Está la Casa del Manifiesto, donde firman, donde pernoctó Martí, el apóstol de América, y igual que pasa con Baní, con la casa de Máximo Gómez. Uno se queja de Máximo Gómez, que si no peleó por nosotros, bueno, peleó en la independencia de Cuba, y está bien, fue un luchador, un gran hombre. Entonces, el Manifiesto de Montecristi, se hace allá, por cierto, es una ciudad de un valor histórico tremendo, tremendo. No sé si tienes algo que añadir. Bueno, sí, que 35 años después, yo creo que eso que usted menciona como una preocupación, no sé si usted es tal vez de esa ciudad, oriundo de esa ciudad, 35 años después todavía no se ha generado un proyecto de promoción provincial como fue el caso que hizo el señor Nandy Rivas para una casa licorera en los años 80. Ese comercial de Montecristi desde ese tiempo enrostraba las potencialidades que tiene esa ciudad. Y hay esos componentes, no solamente desde el punto de vista urbano, sino desde el punto de vista gastronómico. O sea, el chivo liniero de Montecristi, el chivo porque de ese Montecristi. es un chivo que se autosazona, él come orégano. Come y orégano. ayuda a uno, sí. Se sazona en vida. Ahí tenemos el comercial de Montecristi de Nandy Rivas. Y mire, si hay algo que le gusta al dominicano, además del chicharrón, es el chivo. Es más, yo creo que cada vez que a mí se me invita para algo en cualquier región me dicen, te tengo un chivo, entendiendo como que es un tema de gran interés. Sí, es verdad. Mira el morro. Yo encuentro el chivo delicioso, Almelo. Hay que saber hacerlo y saber picarlo. Y es un animalito bipolar. Tú no ves que a lo loco, le dicen chivo loco. Mira el reloj de Montecristi, que el parque está cercado, que creo que por los chivos que lo cercan. La iglesia es muy hermosa también, que está frente al parque. La visité en estos días, hace como 2 meses. Igual que visité un espacio que pretende ser museográfico también frente al parque, del señor Spencer, allá. Bueno, y se dice que don Máximo Gómez le dijo a Martí, ¿qué me ofrece? Porque ese pleito no es mío, el de Cuba. Él le dijo, te ofrezco la gloria y te ofrezco el cementerio. Él dijo, vámonos. O sea, lo retó de esa manera y se fue a pelear para Cuba. Martí no debió pelear, Martí era un intelectual. No debió pelear. Y fíjate, muere pronto, porque no era un soldado. Máximo Gómez era un soldado. Sabía usar el machete. Sí. Máximo Gómez es a veces generalísimo. En desconocimiento de nosotros los dominicanos, el único extranjero que la Constitución cubana pues, permitía que pudiera ser presidente y demás. Pero todavía grandes academias militares del mundo citan las tácticas de nuestro Máximo Gómez, ese que nació ahí en Baní, citan esas tácticas como las tácticas actuales inclusive de estrategias militares, o sea que dimos un genio. Él se forma con el ejército español, pero adquiere conciencia libertaria. Sí, así es. Otra llamada, buenas noches. Oye, Elmer, está popular. Buenas noches. No escucho bien. Buenas tardes. Te escucho. Sí, le escucho. Dime. Sí, mi pregunta es, soy de Santiago y estoy preocupada por todos los monumentos y casas que se están deteriorando y no sabemos qué va a hacer el gobierno porque se están cayendo. Mira, en Santiago tenemos a César Payams en la parte de patrimonio monumental. Una persona, tú conoces bien a César, preparada, honesta e inteligente. Y lo que pasa es que a veces, mira, los recursos son complicados. Yo creo que la gente tiene que aprender a amar su patrimonio. A mí me llamó, yo soy de San Juan de la Maguana, la casa de mi abuelo y la casa de mi tío
tío abuelo, son casas patrimoniables. Y yo hablé con la familia porque la gente tiene sus necesidades con el tiempo. Y le dije, mira, si vas a vender o algo, que sea una persona que vaya a restaurar el inmueble, porque esto no debe perderse. Eso debería ser patrimonio nacional. En Santiago lo que hay es arquitectura republicana. En el contexto del incendio aquel en la guerra restauradora, sí te avanzo que creo que, bueno, este lunes próximo empezamos los trabajos en el Monumento a los Héroes de la Restauración, donde está Marlon Ancelotti allá. Yo voy mucho a Santiago. Y el presidente tiene un interés especial. Ha preguntado por el centro histórico para hacer un trabajo en esa zona, por ejemplo, de ampliar un poco las aceras. ¿Qué va a pasar con el Fuerte San Luis? La Fortaleza San Luis yo creo que se puede hacer un poquito más de arqueología, aunque Pierdenis ya la hizo, para ver si incrementamos ese museo de armas que hay allá. Y déjame no pasarme en rojo, pero oye, ¿cuántas instituciones que no le son al fuerte pertinentes hay ahí? Yo creo que eso hay, se le ha dicho, ya le hemos hablado con el presidente, el hecho de que el fuerte sea un lugar de museo, básicamente, y de enseñanza, Pero el gran interés de esto es ver cómo personas así, como expresa la señora, muestran una preocupación directa y definida por el patrimonio. Así como en La Habana existía el historiador de La Habana, en Eusebio Leal, yo me atrevo a decir, y tal vez por amistad, nosotros tenemos el historiador de Santiago en Edwin Espinal. Pero a la vez de historiador, es el defensor número uno del tema del patrimonio. Todos los días me hace una denuncia. Sí, hace denuncia constante sobre el tema del patrimonio. O sea que es importante atender. Es abogado, pero él es experto en ese tema. Así es. Edwin está incluido en nuestro Congreso de Arquitectura en Madera en el Gran Caribe, en la parte de legislación. Lo que pasa, señor, tú sabes que me decía Esteban, y tienes razón, tú no puedes legislarle al campesino, sentarlo, mira, hay una ley que si tú haces esto, concientízalo. Y me habló de un caso de un individuo que ya es muy amigo de él, que es lo que hace, ya está sembrando palma para que la gente haga su techo de palma. ¿Qué incentivo puede haber? La casa mejor de madera, mejor trabajada, se le da un premio, aunque sea una tienda de las grandes de aquí, 30,000 pesos en esta tienda, 20,000. Sí. Hay muchas maneras de incentivar, o se les regala la palma a esa persona, vamos a sembrar para hacer los techos, ¿verdad? La tabla palma. Sí, y algún incentivarlo, motivarlo y darle conciencia, hacer un convite. Los estudiantes de arquitectura que vayan a ayudar a construir una casa. Yo lo hice con él y mi hermano una vez y vamos a hacer un trabajo sobre vivienda campesina, pero ahí vino el ciclón David y nos dañó el proyecto. No sé, hay llamadas, perdón. Sí, tenemos una llamada que están explotando los teléfonos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Le hablo desde el Seibo. Yo restauré la iglesia de la Santa Cruz del Seibo, la Manuela 10. Correcto. La última restauración. Sí, dime. Nosotros tenemos por acá muchas cosas también en el Seibo. El Maví es exquisito, los dulces de doña Pula. Tula. Pula es la otra. Tenemos el monumento a Juan Sánchez Ramírez. Sí, claro. Y muchas cosas más. Creo que mi amiga Charo Vera nos está viendo porque ha llamado muchas veces. Sí, es importante destacarle a usted, si es posible, tal vez escribirnos al Foro de Ciudades por Instagram. Estamos esperando a ver el despertar del Seibo, qué puede pasar con la cultura. Aquí tenemos el pueblo del Seibo es un pueblo muy de mucha historia, histórico, batalla de Palincado. Claro. Pedro Santana. Y muchas cosas más. Y mira, te voy a decir algo interesante. No quiero meterme en el tema de Santana, es muy sensible para mucha gente, pero el 27 de febrero, sin la batalla del 19 de marzo en Asua, Asua es otra provincia histórica, no se concreta. No sé con ese valor que tuvo Mella, el Trabucazo. Claro. Pero oye, me había que completar. Había que completar la misión y fue a machete puro de gente. A machete puro. De gente de todos esos cantones del sur. Mira, de las cosas que más orgullo me producen en mi vida es haber restaurado la iglesia de la Santa Cruz del Seibo. Incluso para el retablo que se había perdido. Yo no sé qué pasó con ese retablo. Yo entrevisté personas muy ancianas de allá a ver si buscaba fotos de su bautismo cuando era niño. Y fue emocionante
cuando pudimos sacar aquel retablo antiguo neogótico. Tú ves, y me da orgullo haber trabajado en el Seibo. Trabajé por 3 años y mira, en todos esos 3 años siempre llevaba con mi caja de Maviel. Maviel hay que tener cuidado, si añeja explota. Y yo en mi casa lo brindaba en una copa muy bonita, decente. Entonces, bien frío. Y era una cosa, una exquisitez lo que yo estaba brindando. Una exquisitez. La gente quedaba maravillado con el Maviel del Seibo. Que eso es un patrimonio inmaterial. Hay corrida de toro en el Seibo. Corrida de toro. Bueno, por eso el Seibo fue elegido como una de las ciudades donde se va a generar el foro de ciudades en este año. Ah, está incluido el Seibo. Está incluido el Seibo, o sea que sí, o sea, hay unos valores productivos, culturales, humanos y sobre todo que tienen que ser concatenados con una condición, o sea, el Seibo tiene que verse con el sentido de llevar tal vez 500,000 de visitantes al año, o sea, hay que generar una actividad con todos esos criterios culturales que pueda atraer, que pueda generar un atractor cultural productivo de que nuestro país, y no solamente nuestro país, sino visitantes, puedan visualizar. Tenemos una llamada, buenas noches. Atención, quería preguntarle de esos apartamentos o casas ya antiguas que están en el malecón, cerca del Montesino, por ahí, que están tan deterioradas, y cada vez que yo paso por ahí me da pena. Mira, hace 2 semanas yo estaba con Carolina en el vehículo, imagina. Ella me lo dijo, concho Gamal, qué pena esto, qué pena. Ah, bueno. Lo que pasa es que no es tan sencillo, es una desidia de muchos años. Tú entiendes, para tú invertir en el patrimonio y resolverlo todo. Yo hasta le dije, Carolina, pero vamos a ver si por lo menos lavamos la fachada, que no se va tan abandonada. Y yo no sé qué pasa, Elmer, en cualquier país del mundo el mar no tiene precio. Así es. Y esta es una isla de espalda al mar, que es un cliché, pero es verdad. El mar no tiene precio, o sea, tú tener un apartamento frente al mar. Es más, aún tú tengas una desgracia, dice Joan Manuel Serrat, que si te toca llorar, como quieres mejor frente al mar. Hay más llamadas, perdón, me dices. Buenas noches. Un público inquieto. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, es Charo. Ay, Charo, querida, un abrazo. Charo es la gobernadora, la jefa. Y yo, igual para ti, yo no olvido esa etapa de esa puesta en valor de nuestra iglesia querida y adorada. Porque fíjate, yo vivía enfrente de la iglesia desde niña, y cuando yo abría los ojos en la mañana que despertaba, lo primero que yo veía era la iglesia de la Santa Cruz. Y para mí eso tiene un valor sentimental e histórico inconmensurable. Y siempre reconoceré en ti que fuiste el que puso tu talento, tu mano, tu dirección y todo lo que pudiste para restaurar nuestra iglesia, que es el símbolo por excelencia del Seibo. Así es. Esa es una admiración que yo te tengo a ti. Gracias, para Charo. toda la vida. Que le inauguró el presidente. Fue como tú dices, un día emotivo, sí. Corridas de toro, que solo se hacen aquí en el Seibo. El Mavi Seibano, el Mavi Champán Seibano, que es orgullo seibano de una familia meritoria, que fue quien puso la primera planta de luz eléctrica aquí en el Seibo en los años A. Y todas esas cosas, yo no me pierdo este programa, no me pierdo yo lo sé, Charo. Contigo se aprende y tú eres una delicia cuando tú hablas. ¿Te acuerdas tú cómo era Monte Arache que le hicimos allá? Que le hiciste tú. Esa iglesia, bueno, fue un emplazamiento de iglesia, pero hubo un terremoto y en 1751 se rehace, es colonial. Es una belleza de iglesia, hermosísima. Estaba en muy mal estado y tú la ves ahora y te digo que creo que es el trabajo que yo más orgullo siento. Mira que yo he restaurado muchas cosas. Bueno, donde está el Centro Cultural La Reserva. Es hermosa. Muy bella. Vamos a ponerla. Tengo entendido que en el Seibo están vandalizando un poco los parques porque hay gente sin escrúpulos y está el proyecto de hacer una verja que lo tienen allá.
se le mandó una gente de patrimonio para que lo hagan correctamente y no lastimen la visual de la iglesia. Vamos a poner esa imagen de la iglesia de la Santa Cruz. Hubo que hacer detrás un drenaje francés porque alguien le puso unos contrafuertes innecesarios, que lo que estaba era como tener una mochila en la espalda que te está hablando. Eso sí iba a caer. Mira qué belleza de iglesia. Cosa más Exquisito hermosa. sabor a pueblo que tiene el Ceibo. Sí. Y hay un busto de aquel lado del Cardenal Veras, que lo hizo Osorio. Mira qué belleza de iglesia. Esa torre tiene una grieta terrible. Si mal no recuerdo, el que trabajó la parte del reloj, eso fue el nieto del que originalmente lo hizo. Creo que lo trajeron de San Pedro en una carreta o algo. Qué bella, ¿eh? Tenemos llamadas. No, oye, vengan aquí entonces, nos están votando. Guillermo ahí que se pone a hacer señas y cosas como si fuera un agente de la DGC. Señores, gracias por estar con nosotros. Qué placer, Elmer, qué interesante. Elmer, tenemos que continuar. Claro que sí. Anúnciame un tema en este contexto. Vienen otras regiones, sobre todo. Vamos a tratar no solamente lo de las ciudades productivas, es importante tratar los aspectos de los criterios culturales de algunas de las regiones dominicanas. Sí. Y bueno, vemos el interés que se ha generado cuando se tocan esos criterios de las regiones. Así que para nosotros es un honor y tenemos este como aliado programa este es tuyo. programa. Así que, señores, muy buenas noches, muchas bendiciones y nos vemos el jueves que viene, Dios mediante.